Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Por favor, voy a ir proyectando la pantalla para ver si es que ustedes pueden verlo. Me confirman, por favor, si se ve claramente la pantalla o si hay algún problema. Antes de iniciar la clase, me quedo de un minuto. Buenos días con todos. Estoy proyectando la pantalla. Por favor, me confirman si se puede ver. ¿No se ve? Sí se ve. Gracias. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días con todos. Los saluda la profesora Verónica Lazo del curso de lenguaje. En esta ocasión vamos a compartir la actividad académica con la tutora Milagros. Va a ser tutora de esta aula 3 y yo los voy a acompañar durante los lunes 2 horas de 8 a 10, bueno, de 8 a 9 y 50, para compartir con ustedes el curso de lenguaje, ¿sí? Bueno, yo soy lingüista de la Universidad San Marcos, ¿no? Y también soy profesora de la Facultad de Letras en la carrera de lingüística. Bueno, entonces les doy la bienvenida, ¿no? Me alegra que estemos aquí juntos, iniciando este nuevo mes de mayo. Vamos a desarrollar los temas por una cantidad de semanas, vamos a conocernos más en estas semanas y a trabajar juntos. Si ustedes tienen alguna inquietud, pueden levantar la mano, ¿no? O pueden presionar el botón de levantar la mano para que yo pueda responderles las preguntas. En lo posible, voy a responder sus preguntas. Va a haber fechas donde va a ser un poco difícil, ¿no? Que nos demos tiempo para ello. Así que tratemos de formular las preguntas más indicadas, más adecuadas, para obtener una respuesta también que a ustedes les sirva, ¿no? Que no sea muy redundante, digamos así. Bueno, entonces iniciemos nuestra clase, ¿no? Con mucho ánimo, tomen nota, ¿no? También, bueno, hay algunos estudiantes que toman capturas de pantalla, ¿sí? Porque se va pasando la diapositiva, entonces algunas diapositivas tienen organizadores gráficos que son claves, ¿no? Que son muy importantes, y algunos le toman captura, ¿no? Creo que es la forma en cómo se trabaja, ¿no? Ya tomar notas con el lápiz en un cuaderno de notas es un poco difícil, pero también lo pueden hacer, ¿sí? También lo pueden hacer. Bueno, al final de la clase hemos seleccionado 4 preguntas de su cuadernillo, ¿ya? De la práctica. Cada curso, como ustedes saben, maneja una cantidad de preguntas de tipo DECO, preguntas para, o sea, tipo examen, por decirlo así, ¿no? Que contienen una parte teórica, una premisa general y luego las alternativas. Entonces, después de terminada la clase, vamos a desarrollar esas preguntas. Hemos seleccionado 4 por la cantidad de tiempo que tenemos, pero también el PPT, ustedes se darán cuenta, va a presentar ejercicios. En esta oportunidad, el equipo que se encarga de PPTs ha decidido plantear 4 ejercicios en estas 16 diapositivas que voy a proyectar y vamos a compartir el día de hoy. Bueno, entonces doy inicio a la clase. Si alguien tiene alguna inquietud, por favor escríbalo en el chat, que tengo la pantalla dividida para poder ir observando lo que ustedes van diciendo. ¿Okay? Entonces, muchachos, jóvenes y señoritas, vamos a iniciar nuestra clase. Nuestro tema es la comunicación, pero quiero enfatizar en algo. La comunicación es un estudio que se basa en la teoría de la información, en la teoría de las computadoras, de los teléfonos, los medios o aparatos que se utilizan para comunicarse, pero como aparatos. La comunicación humana, que es el tipo de comunicación en la cual me voy a centrar y en la cual se centra el prospecto de admisión, es una comunicación mucho más rica y compleja. No es una comunicación de tipo telefónica, o sea, si nos centramos a ver cómo opera la línea telefónica, es mucho más compleja.
Sin embargo, muchos de los términos que conocemos actualmente se basan en esa teoría clásica de la comunicación en el sentido de la información o de la informática, ¿sí? Pero, bueno, acá voy a ir precisando cuáles son las diferencias. Empecemos entonces con esta primera diapositiva que consiste en definir la comunicación y clasificarla. Tenemos en primer lugar la comunicación, es un proceso, ¿no? Es un proceso. Y cuando hablamos de proceso, nosotros decimos que hay una gradualidad, que hay un tiempo y que hay un cambio de estado, ¿no? El proceso siempre es gradual, hay como etapas en un proceso, y no es que se da espontáneamente, sino que hay un proceso, hay un cambio de algo, ¿no? Algo está de una forma y pasa a estar de otra manera. La comunicación es un proceso, se va haciendo de a pocos. Y se intercambia información, ustedes se dan cuenta, acá se está centrando en la información. Cuando la gente se comunica, está intercambiando información, intercambiando mensajes. Al que codifica este mensaje se le llama emisor, mientras que al que descodifica ese mensaje se le llama receptor. Esta es una definición de la informática, ¿no? Si nosotros estudiamos la informática, las líneas telefónicas, ¿no? Vamos a dar cuenta de que se transmite información de un dispositivo a otro. El que lo transmite es el emisor, el que lo recibe se llama receptor. Y se hace por medio de códigos. Esos códigos son ¿no? los que nos permiten hablar de estos procesos. Codificar y descodificar. Como ustedes pueden ver, esta definición es bastante clásica, ¿no? Es bastante clásica. Ahora, se está centrando en el código, ¿no? Dice que ambos utilizan un código común. Ese código puede ser un código lingüístico, utilizan las palabras en común. Puede ser un código de señas, puede ser un código de otro tipo que vamos a ver ahora. Las clases de comunicación son atendiendo a la especie que lo utiliza. La comunicación humana y la comunicación no humana. Sin embargo, nosotros sabemos que existen sistemas de comunicación, ¿no? Informáticos, que se crean estos lenguajes que son artificiales. No está aquí no se está hablando de eso, pero se basan en esta teoría de la información. Bueno, para nuestro tema, como les decía, la comunicación humana es la más importante en términos de prospecto. La comunicación entre las personas. Pero también vamos a darle una diapositiva, vamos a comentar algo de la no humana, aunque no es el campo que finalmente vamos a resaltar el tema de hoy. No vamos a hablar de eso, solo lo vamos a mencionar, punto. Pero nos vamos a centrar en la comunicación humana. Esta comunicación humana son actividades que realizamos todo el tiempo. Nosotros somos sujetos, individuos, que nos comunicamos todo el tiempo. Nos comunicamos con otros humanos, nos comunicamos con nuestras mascotas, nos comunicamos incluso con nosotros mismos, ¿no? Nos comunicamos, o sea, estamos comunicando todo el tiempo. Esa comunicación, si es que nosotros la estudiamos, la podemos dividir en verbal y no verbal, solo para estudiarla. El que quiere estudiarla, el que quiere hacer un cuadro, ¿no? Una síntesis, puede ser verbal y no verbal. Pero recordemos que cuando nosotros nos comunicamos con otras personas, no es que solo nos comuniquemos verbalmente o solo nos comuniquemos no verbalmente, sino que nos comunicamos con ambos tipos de comunicación o en ambas dimensiones. ¿Qué es la comunicación verbal? Aquella en la que utilizamos palabras. Por eso dice verbal, ¿no? Tiene que ver con el hecho de emitir sonidos y poder transmitirlos de forma oral o escrita, ¿no? Puede ser que esos sonidos sean representados en la escritura. La comunicación verbal es utilizando las palabras. Por ejemplo, ahora estoy yo utilizando las palabras y probablemente ustedes también estén utilizando palabras en sus casas, comunicándose de repente, tratando de responderme lo que yo digo o comunicándose con otras personas. Cuando hablamos por teléfono, lo hacemos verbalmente, utilizamos palabras también. Cuando estamos en casa y sostenemos una conversación cotidiana, lo hacemos por medio de las palabras. Cuando un presidente emite un discurso a su nación, a su país, lo hace por medio de palabras. O sea, sí, nos comunicamos las personas por medio de palabras, ya sea de forma oral
o de forma escrita. Es más, lo más común es hacerlo de forma oral, ¿no? Hablar, emitir sonidos, articular, escuchar la voz del otro. Pero también lo hacemos de forma escrita, que puede ser así, por medio de una nota, puede ser por medio de una nota, ¿no? Por ejemplo, un niño, ¿no?, sale a comprar a la bodega cerca de la casa con una nota, ¿no? Sale, la mamá le ha escrito y todos los ingredientes que debe comprar o los artículos que va a comprar, como para que no se olvide, y el niño va y compra, ¿no? También así las madres, los padres, los adultos se ayudan de notas para poder comprar porque se pueden olvidar. Otros lo harán en su celular, ¿no? O sea, ya la hoja no es concreta, no es de, no sé, de papel, sino que está en el celular las notas y uno va y compra, ¿no? Porque no se quiere olvidar. Pues la escritura tiene como finalidad eh, que las personas no se olviden, ¿no? Recuperar, guardar, almacenar la información. Bueno, esa es una teoría de la información. También hay otras cuestiones de la escritura, ¿no? Por ejemplo, ahora en las redes sociales están llenas de escritura, ¿sí o no? Twitter, Facebook, llenas de escritura. Se escribe, siempre tiene que escribirse. Ahora YouTube ya no solo nos muestra los videos, sino que también nos muestra un gran número de comentarios, porque la gente se comunica verbalmente, ¿no? Por medio de las palabras. Y es muy importante, al parecer, comentar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la comunicación humana es muy compleja. No es solo transmitir información y ya, ¿no? La gente no lo hace porque quiera recordar, sino porque quiere opinar, ¿no? Y hay muchas cosas ahora que se hacen, ¿no? Quiere ser irónico, quiere burlarse, quiere expresarse. El lenguaje no es solo para informar algo, ¿no? Veo yo en las redes sociales que hay mucho sentido de, oye, escúchame, ¿no? Ahora en las redes sociales, soy el primero, escúchame, salúdame, ¿no? Porque hay este carácter que no es solamente informativo, sino muy expresivo en el lenguaje, en la comunicación. Ahora, hay una comunicación humana no verbal. Esa es la más difícil, ¿no? Porque yo verbalmente puedo escoger mis palabras, no puedo ser muy política o muy cortés. Yo puedo decir, el mundo es todo blanco y es rosa y todos somos felices y no a la discriminación y bla, bla, bla. Pero mis gestos pueden, mi cuerpo, ¿no?, puede estar diciendo otra cosa. O sea, a nivel de gestos, yo puedo estar diciendo otra cosa. Tengo miedo, soy discriminadora, ¿no? Esto me molesta, aunque mis palabras estén muy planificadas y muy bonitas allí, ¿no? Ahora, no solamente los gestos, ¿no? O sea, cómo es la mirada, cómo es la boca, ¿no?, qué postura va a adoptar. Las manos también, si es que yo muestro mis manos o si las escondo, ¿no? Si es que yo camino de un lado a otro, también, ¿no? También, ¿sí? Caminar de un lado a otro, balancearse, va a indicar cierta inestabilidad. O también puede ser el tono de voz. El tono de voz es fundamental. Estamos hablando solo de tono, ¿no? Y nuestro tono de voz puede ser un indicio de que la persona está nerviosa, está mintiendo, está planificando. Wow, muchas cosas. Incluso las pausas también. Cuando alguien habla pausado, es diferente de cuando alguien está hablando rápido. Cuando está hablando rápido puede tener ciertas características emocionales, psicológicas muy relevantes. Así que, si bien este esquema que estoy proyectando es bastante bonito y bastante jerárquico y organizado, solo es una aproximación a la comunicación humana. Es tan compleja que interactúan todos cuando hablamos, ¿sí? Y la idea aquí, la clave, es que ustedes puedan identificar estos tipos dependiendo del contexto. La comunicación no humana es aquella que vamos a identificar para los animales y las plantas. Empecemos con la humana. No verbal. Esta siguiente diapositiva muestra de manera como sistemática nuevamente, en modo de lista, las clases de comunicación humana no verbal. Es decir, aquella donde no se utilizan palabras. No usas palabras, pero el otro comprende el mensaje que tú intencionalmente le quieres transmitir. Ojo, que la comunicación humana tiene mucha intencionalidad, ¿no? ¿No les ha pasado a ustedes, ¿no?, que alguien dice, ay, sí, que está enojado conmigo? ¿Por qué? Ah, porque me ha mirado de esta manera, ¿no? Me ha mirado de esta manera. Entonces, como me ha mirado de esa manera, no le caigo. Pero recuerden que esa es una impresión que uno tiene.
para que tú logres entender una comunicación, el otro debe tener la voluntad de hacerlo, ¿no? Porque de otra forma solamente es una respuesta a un estímulo. Veamos entonces, tenemos la comunicación auditiva, aquella que utiliza los sonidos, porque los sonidos es un conjunto muy grande de unidades, ¿no? Tenemos sonidos que hacemos de repente cuando nos movemos, ¿no? Cuando silbamos y también cuando hablamos, ¿no? Cantamos, ¿no? Nosotros emitimos muchos tipos de sonidos. Un grupo particular de esos sonidos y muy pequeño son los sonidos de las palabras, pero en realidad hay más sonidos que las palabras. Aquí se coloca un ejemplo típico que ustedes probablemente ya hayan visto en exámenes de admisión o en preguntas tipo examen de admisión, si es que alguno Profe, de ustedes. ¿Aló? creo que la diapositiva no me carga a mí. No ¿No te sé. carga? A ver, Ahora sí, ahora comenta. sí. Ahora sí, ahora sí. Ya, muy bien, muchas gracias. Si tienen algún problema con la diapositiva, por favor avísenlo, ¿ya? De repente yo estoy cargando mal o se me va a mí la señal, puede pasar, ¿ya? Pero lo avisan con tiempo. Muchas gracias. Les decía yo que el ejemplo típico de la comunicación auditiva es el pitazo, ¿no? Que da el árbitro en un evento deportivo. Puede ser el fútbol, puede ser cualquier evento deportivo, donde por la bulla que hay, por la adrenalina que se corre, porque la hinchada está haciendo ruido, están allí los jugadores y necesitan tener señales, tener signos que les permitan entender la lógica que hay allí, porque hay unas reglas en el juego, hay una lógica, ¿no? Entonces se utilizan, por ejemplo, estos pitazos, ¿no? Para el árbitro, para un encuentro deportivo. Allí puede indicar, por ejemplo, el inicio del partido, el término del partido, puede indicar, ¿no? Otras actividades dentro de, o que pueden ir acompañando incluso a las partes del juego, ¿no? Lo que ocurre en el juego. Una de ellas es el inicio y término del partido. También está la comunicación visual. Es aquella en la que los colores, las formas, las figuras, los gráficos nos van a dar información consciente y voluntaria, a propósito, ¿no? No es una información al azar, sino es consciente y voluntaria. Ustedes ven ahí las señales, ¿no? Por ejemplo, de tránsito, que es tan importante que alguien que va a comprar un vehículo, que va a pasar una revisión técnica, conozca estas señales. Incluso tienen que pasar, ¿no? El examen de reglas de tránsito y de señales. Pues es muy importante, ¿no? Porque si es que no comprende, no va a poder tener éxito en lo que se ha propuesto, que es manejar, ¿no? Y poder trasladarse de un lugar a otro. Aunque no solo deberían saberlo los conductores o choferes, sino también los peatones, o sea, todos deberíamos conocer estas señales que son universales además. ¿Por qué son visuales? Porque la información llega a través de la percepción visual. Y eso que percibimos son formas específicas, colores específicos, convencionalizados, que nos permiten comprender el mensaje. No así de repente si tú encuentras por ahí alguna raya, algo que se ha hecho y no te dices, a ver, voy a interpretar qué es lo que estás diciendo. No es algo convencional. Es posible que haya tenido algún sentido para alguien, pero no necesariamente es convencional para todos, ¿no? Entonces, si es que tiene alguna intencionalidad, alguien lo hace de alguna forma y se logra entender, pues ahí sí. Táctil. Es la información que se puede descodificar, comprender, no a partir de lo que uno perciba mediante la luz, ¿no? Mediante los colores o mediante el oído, sino a partir de cómo nosotros vamos tocando y sintiendo, ¿no? La superficie, ¿no? Que está allí. Por ejemplo, tenemos el código aquí que se está presentando, braille, para las personas ciegas, ¿no? Que utilizan este sistema braille. Aunque también podría ser, por ejemplo, cuando nosotros de alguna manera, ¿no? Intentamos
comprar un producto, ¿no? Y queremos saber si ese producto es bueno, si es de calidad, si es el artículo que estamos buscando. Muchas veces nosotros no nos basta con ver el artículo, no nos basta con ello, ¿no? Sino que lo tocamos, ¿no? Por ejemplo, cuando compramos prendas de vestir, tocamos. O cuando vamos al mercado y queremos comprar una papaya, ¿no? Entonces tocamos, muchas veces tocamos. ¿Por qué? Porque nos va a brindar un tipo de información o una forma de conocer algo, ¿no? Táctil. También tenemos la gestual, es aquella donde utilizamos el cuerpo, mucho es el rostro, ¿sí? Que con las posturas o estados que adopte va a lograr comunicar algo. Por ejemplo, la tristeza, la alegría, la sorpresa, ¿no? Y muchas veces tenemos como emblemas, ¿no? O sea, ya gestos que están mucho más convencionalizados. El típico pulgar arriba indica aprobación, o el típico movimiento de agitación de brazos, de manos, para indicar un saludo. Ya están mucho más convencionalizados. Ahora, hay otro tipo de gestos que no están muy convencionalizados, o no somos muy conscientes, que son los del rostro, ¿no? Tenemos, por otro lado, un tipo de comunicación también, o sea, está dentro de nuestra lista de clases de comunicación, que es la química, pero allí es un poco más difícil, ¿no? De explicarlo en términos de intencionalidad y ser voluntario, ¿no? No es algo que sea voluntario y que nosotros podamos manejar, simplemente ocurre, ¿no? Y es una comunicación un poquito más básica, ¿no? Que es la química. Tiene que ver con la liberación de hormonas y la atracción que puede haber entre las personas. Pero, como ustedes sabrán, pues, es diferente a la comunicación, por ejemplo, táctil y visual, ¿no? El grado de convencionalidad es diferente. Veamos la siguiente comunicación. Estoy proyectando la comunicación humana verbal oral. ¿Sí? Sí se ve, ¿no? Sí lo pueden ver. Sí, sí, sí. Perfecto. Esta comunicación humana verbal se basa en la transmisión de los mensajes, de nuestras intenciones, de nuestros propósitos, por medio de las palabras. Ahora, ustedes dirán, profesora, pero no todos utilizan las mismas palabras, porque hay distintas lenguas, ¿no? En nuestro país se hablan 48 lenguas originarias, entonces esas palabras que utilizamos van a ser diferentes de lugar en lugar, de sociedad en sociedad, de comunidad en comunidad. Sí, ¿no? Las palabras cambian porque hay distintas comunidades lingüísticas. Ahora, al margen de ello, ¿no? Todas las personas del mundo se comunican verbalmente. Lo hacen por medio de palabras que tienen gramáticas diferentes, que suenan diferentes. En primer lugar, la comunicación es oral, es oral, es decir, las palabras están oralizadas, las palabras suenan. Lo que aprende un niño primero es a hablar oralmente, claro está, a hablar oralmente, a emitir sonidos, desde la lactancia, ¿no? Hasta que empiece a escuchar, a reconocer los fonemas de su lengua y a transmitir palabras y oraciones. Lo primero que se hace es la comunicación verbal oral. Se utiliza de manera que las ondas sonoras son transmitidas a través del aire y son captadas por nuestro oído a una velocidad increíble, es muy rápido. Y es la comunicación básica, ¿no? Es la más importante porque es la más natural, además. Y por otro lado, tenemos su contraparte, ¿no? En sociedades que tengan escritura, ¿no? Sociedades que tengan escritura, es decir, sociedades no ágrafas. No ágrafas, las que tengan una escritura, las personas van a comunicarse por medio de grafemas u otros símbolos propios de su sistema de escritura. El español, que es la lengua más importante en nuestro país, porque es la que se utiliza para la educación, la administración, la justicia, la salud, es una lengua de larga tradición escrita. Es decir, podemos encontrar muchos recursos o materiales escritos en esa lengua.
No así, no así en las lenguas originarias o nativas. No vamos a encontrar la misma cantidad de libros de texto o no vamos a encontrar contenidos en redes sociales en lenguas originarias, como sí lo haríamos en español o en inglés, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comunicación escrita, hay que ver cómo se entiende la escritura, ¿no? La escritura, para el caso del español, tiene una larga tradición de escritura. ¿Ya? Hay escritores, ¿no? Hay premios Nobel de literatura porque escriben, o sea, hay mucha tradición en la lengua. Ahora, no todas las lenguas tienen esa tradición. No todas las lenguas tienen como costumbre leer. ¿No? No todas las personas y las comunidades leen. ¿Ya? Ahora, para nuestro caso es válido dividir esto, ¿no? Ah, la comunicación es oral, es escrita. Para nuestro caso, ¿sí? Es válido decir esto. Aunque la forma más natural y más básica de comunicación verbal es la oral. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? Piensa en tu día a día. El día a día normal. Te levantas y lo que vas a hacer es emitir sonidos. Vas a hablar. Prendes la tele, la gente está hablando. ¿Ya? Empieza tu clase, la profesora está hablando. Ahora, ¿la profesora se acompaña de textos? Sí, porque hemos dicho que la escritura, en términos formales, en ámbitos formales, en situaciones formales, la escritura nos ayuda a recuperar la información, ¿no? Pero no solo la escritura, o sea, hay gente que recupera la información por un gráfico, ¿no? O sea, alguien puede recordar todo por medio de un dibujo, ya está, lo guardó. ¿Sí? Entonces la escritura ayuda, pero no es lo único, ¿no? No es el único medio que te permite almacenar información, ¿ya? La oralidad es la más importante, es la más cotidiana, es la que nos permite establecer relaciones sociales. Por eso está la expresión dejarse de hablar, ¿no? Cuando dicen me dejó de hablar, es porque no significa solo que te dejó de hablar, sino que ya no mantienen relación. Entonces, aquella comunicación que nos permite establecer vínculos con el otro es la comunicación oral. Es muy importante. Ustedes escucharán cuando nosotros nos dan cuenta de la corrupción entre los políticos. Ellos se comunican oralmente, por teléfono, ¿no? Hay grabaciones secretas y demás. No lo hacen de manera escrita, ¿sí? De manera oral. Ahora, la escritura es muy importante en ámbitos formales y es muy importante para que se logre una unificación de la comunidad. Imagínense que en Bogotá tienen una forma de hablar y en Madrid tienen una forma, y puede ser que si tú los comparas no hay relación. Van a decir, no, que yo quiero hablar como se habla en Bogotá, yo quiero hablar como se habla en Madrid, yo quiero escribir como se habla en Bogotá, escribamos como se habla en Madrid. Si cada uno quiere escribir como habla, sería un caos porque nadie se entendería, ¿no? Entonces, la escritura sirve para normalizar, estandarizar, o sea, unificar. Sí, también esa es una función de la escritura. Bueno, vamos a dejar ahí el tema de la escritura y vamos a leer este recuadro amarillo que tiene como una atención, atentos, atentos. La comunicación humana verbal es acompañada muchas veces, no, siempre, de la no verbal, con el objetivo de realzar, repetir o ilustrar mejor el mensaje que se está transmitiendo. Pasamos a la siguiente. Clases de comunicación no humana. Estoy en la diapositiva número 5 de comunicación no humana. Simplemente para mencionarla, ¿sí? Los animales pueden comunicarse por medio de sonidos, como son los cantos, bufidos, gruñidos, aullidos, también por medio de la información táctil, como son los lamidos, picoteos y acicalamientos. También lo pueden hacer por el cambio de formas y colores, como es la comunicación visual, como vemos el cambio de pigmentación, de plumaje, como una forma también de supervivencia. Y la química, ¿no? Segregando sustancias y feromonas a través de la orina, por ejemplo. Sin embargo, es bueno conocer esto, recordarlo, comparar un poco esta comunicación con nuestra comunicación humana, ¿sí? Pero, como les decía, nos vamos a centrar en la humana. Dicho esto, voy a presentar el siguiente ejercicio de aplicación número 1. Este ejercicio plantea dos preguntas. La primera de ellas,
La primera de ellas consiste en, tenemos, en medio de un concierto, mi hermano se encontró con un compañero del colegio. ¿A quién saludó con un apretón de mano? ¿Ya? Nos estamos imaginando la situación, ¿no? ¿Sí? Están en un concierto, ya ustedes piensan en el artista que quieren, piensan en su hermano, ¿ya? Se encuentra con un compañero. Y dice, lo saluda con un apretón de manos. Al término del espectáculo, acordaron organizar una reunión con toda la promoción y, a ver, ¿qué clases de comunicación se evidencian a gran escala? ¿No? A, humana no verbal gestual y verbal auditiva. B, humana no verbal táctil y verbal oral. C, humana visual y no verbal auditiva. Y la última, humana no verbal táctil y no verbal oral. Aquí hay dos situaciones, ¿no? Estamos al inicio cuando se saludan y luego cuando ya se están despidiendo y el acuerdo. Número 2, ¿cuál es la alternativa? Que incluye clases de comunicación humana verbal, o sea, cuando se usan palabras, y visual, ¿no? Veamos. Primera alternativa nos da una fórmula matemática, ¿sí? Y el número 2 dice el uso del quipu. Número 3, un tweet. Y número 4, una tarjeta de invitación para un matrimonio. Bien, entonces vamos a darles un minuto y ustedes pueden escribir en el chat su respuesta. Léanlo bien y escriban en el chat cuál de las alternativas creen que sería la respuesta correcta. Recuerden que se están dando alternativas tipo examen. Siempre van a ser 4 alternativas y como si en el caso de 2, en el caso del ejercicio 2, nos presentan primero unas alternativas, unas opciones, y luego vienen las alternativas de respuesta. ¿Ya? Entonces, a ver, nos quedan 30 segundos, pueden escribir en el chat su respuesta y luego vamos a ver cómo les fue. A ver, muchachos, coméntenme cuál es la respuesta que ustedes han llegado. ¿Resolvieron la 1? ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver, Israel, activa tu micrófono, coméntanos. ¿Cuál es la respuesta para ti en la 1? Para mí en la 1 es la B. En la B. Sí. Perfecto, ¿no? El apretón de manos es una comunicación humana, es no verbal y es táctil. Ahora, recuerden que ese apretón de manos muchas veces va acompañado de palabras, ¿no? Hola, ¿cómo estás? No sé cuánto. Ahora, solo nos están planteando aquí el apretón de manos, si no vayamos a restringir la comunicación solo a eso, ¿sí? Simplemente la alternativa está así, pero recordemos que siempre va acompañado de algo verbal. Y luego está, acordaron organizar. Esta es una verbal oral porque hay un acuerdo, se supone que hay un diálogo, ¿no? Ahí cada uno tiene un turno y van llegando a ese acuerdo. Perfecto. Muchas gracias, Israel. Vamos a ver si es que la pregunta 2, alguien la ha ya llegado a su respuesta. A ver, Ya. Daniela. Daniela, ¿sí? Sí, buenos días, profesora. Sí, en la 2 es la alternativa A, que es la tercera y la cuarta.
que es el tweet del ministro de Educación y una tarjeta de invitación para un matrimonio civil, ya que mediante escriben un texto, lo cual nosotros vemos y nos informamos, pues nos está transmitiendo un mensaje. Perfecto, excelente, Daniela. La 3 y la 4 corresponden a una comunicación humana verbal visual. La número 1 es una comunicación humana no verbal, ¿no? No verbal, es una fórmula matemática, una ecuación, qué sé yo. Número 2 es una comunicación humana no verbal también, ¿ya? Perfecto, pasemos entonces al siguiente punto, los elementos de la comunicación. Muchas gracias a todos, muy bien, los felicito. Pasamos ahora a este punto que viene una diapositiva después de ejercicio. Vamos a practicar. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación humana? Hay elementos de todo tipo. Tenemos los elementos materiales y los no materiales, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el emisor es un elemento material, ¿no? El emisor es una persona, un individuo concreto que tiene, ¿no? No sé, una característica material y real. Es una persona que tiene una característica muy compleja porque tiene una experiencia vivida, tiene un sistema de creencias, es decir, tiene en su cabeza, tiene una serie de ideas. Y lo mismo pasa con el receptor. Es otro individuo, porque estamos en la comunicación humana, ¿ya? La humana. No estamos viendo acá la comunicación no humana, no. La de computadoras, no. Humana. El individuo receptor está expectante, ¿no? ¿Qué me va a decir? A ver, ¿qué me voy a enterar? ¿Cuál es el chisme del día de hoy? Entonces, el receptor está con expectativas, está prestando atención, ¿sí? Está prestando atención y es a quien va dirigido el mensaje, a él se le construye el mensaje, para él va, ¿ya? Ellos dos son los elementos materiales, ¿no? Ahora, tenemos también otros elementos, también materiales, como es el canal, el medio físico por el cual se va a transmitir la información. Puede ser un canal como es el oral, puede ser por medio de la señal acústica, de las ondas, o puede ser un canal escrito, ya puede ser el canal de la red, de la internet, ¿no? De las redes sociales. Tenemos además las circunstancias, es decir, en qué momento, en qué tiempo se emitió este mensaje, en qué tiempo se le dijo ayúdame, ¿no? El emisor le dice al otro ayúdame, préstame 100 soles, ¿no? Que le está pidiendo algo, puede ser que le diga otra cosa. ¿En qué tiempo, en qué circunstancias se lo dijo? ¿Ya? ¿En qué circunstancias? Ahora, el lugar también, ¿no? Si se lo está diciendo en la calle, si se lo dice en una comisaría, si se lo dice en un hospital, ¿no? Ustedes se dan cuenta que si alguien pide ayuda en estos lugares va a cambiar el significado también, ¿no? ¿Ya? Y depende de quién sea el receptor, pues, ¿no? ¿Ya? Va a cambiar. Pues si el emisor es el hijo, el receptor es el papá y el hijo le dice, préstame 100 soles, no hay, o sea, es normal, ¿no? O sea, puede ocurrir, o sea, puede sonar normal. Si nos vamos a otro lugar, ¿sí? Que alguien le pida, por ejemplo, en una comunidad quechohablante, ¿no? Que alguien pida 100 soles, o sea, puede cambiar el significado también, ¿no? O estás en una comisaría, ¿no? Tú eres el emisor, el policía es el receptor y le dices préstame 100 soles, o el policía te dice préstame 100 soles, cambia la situación. O sea, está cambiando la situación y la circunstancia y está cambiando todo lo que conlleva esa comunicación, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, la circunstancia es muy importante. Muy importante. El código, el sistema de signos. Puede ser que lo diga mediante las palabras, ¿no? Que le diga en castellano, préstame la manta. O en quechua, que utilice las palabras propias del quechua, ¿no? Por ejemplo, ligliaita manama. Y que se lo diga, ¿no? ¿Ya? De esa forma, y que el otro le responda ari, no sé, le responde en la variedad, también en el dialecto que se utiliza. Y que va a estar acompañado de qué significa la manta, se utiliza esa manta en fiestas, o sea, toda la cosmovisión que tiene ese pueblo sobre ese objeto. Y hay una cosmovisión también acerca del dinero en nuestra sociedad, ¿no? Una sociedad muy centrada en el dinero. No es lo mismo el valor del dinero aquí que en una comunidad amazónica. No es lo mismo. ¿Ya? Bueno, ahora, ese es el código, ¿no? Se pueden usar distintos códigos, distintas lenguas, como podemos usar distintos códigos también. Las personas que pertenecen a bandas, a las grandes bandas,
utilizan códigos especiales, usan una jerga especial. Entonces ellos elaboran un código. Tenemos además el referente. El referente es el tema del cual van a hablar. Pueden hablar acerca de un favor, un intercambio de favores. Pueden hablar de el favor que voy a hacer a mi hermano. Pueden hablar acerca de cuál es la siguiente oficina, institución que vamos a asaltar. O sea, ¿no? Los temas de los que se pueden hablar, las personas utilizan muchos temas, ¿sí? Porque la comunicación humana, como hemos dicho, es muy compleja, depende de los individuos, de sus realidades, ¿no? Y tenemos el mensaje. El mensaje es ese conjunto de códigos seleccionados voluntariamente, intencionalmente, o incluso sin intención, a veces sin intención, para comunicarse con el otro. ¿Sí? Puedes decir tú de manera cortés o descortés, ¿no? Descortesía, muchas veces hablamos con cortesía, a veces con descortesía. Le puedes decir, papito lindo, bonito, regálame, cómprame una palita, tipo chilindrina, ¿no? Muy cortés, para lograr el objetivo de que el otro le compre. O puedo ser muy descortés, también, ¿no? También puedes utilizar otro tipo de mensajes, por ejemplo, las llamadas malas palabras para dirigirse a tu receptor, o un mensaje oculto. En fin, ese es el mensaje, ¿sí? Las palabras seleccionadas, muchas veces conscientemente, y otras veces no nos damos cuenta de las palabras, porque es como si hablásemos de manera inconsciente, ¿no? Y sin darnos cuenta el otro ya se ofendió. Así que el mensaje es el conjunto de palabras reales que usamos, oraciones, enunciados, para poder expresar las ideas que tenemos, aunque a veces como seres humanos no nos damos cuenta de lo que decimos, ¿sí? O sea, respondemos como por defecto, de manera automática. Hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado. Muy bien, vamos a resolver el ejercicio de aplicación número 2. Bueno, esta vez, igual que el anterior, tiene 2 ejercicios. Número 1, vamos a leer la situación comunicativa. En la situación comunicativa en la que Lili, ¿sí?, le comentó a Hugo, ahí están las 2 personas concretas y reales, que llegaría tarde a la reunión. Sin embargo, él, por estar leyendo un cartel luminoso en plena avenida, no prestó atención a lo que le dijo. ¿Qué es lo que podemos afirmar respecto a esta situación comunicativa? A, el emisor y el receptor emplean códigos distintos. B, es un tipo de comunicación no verbal visual. C, se evidencia un problema en el emisor. Y D, no se realizó el proceso de decodificación o descodificación. A ver, me parece que hay alguien que quiere comentar algo. Si alguien levantó la mano. A ver, Joanny, Camila, te escuchamos. ¿Es la D? Es la D. Ajá. A ver, ¿por qué? Coméntanos. Te escuchamos, te escuchamos. Sí, Giovanni, te escuchamos. A ver, ¿o alguien más de repente? ¿Sí? ¿Alguien más que quiere comentar? A ver, me parece que hay una cola. Voy a ver la cola de los que están levantando. Ah, no puedo verlo. A ver, Ximena, sí, te escuchamos. Porque el receptor estaba distraído y no pudo descifrar el mensaje. Así es. Eso es algo muy importante. No se olviden que el proceso cognitivo es muy importante. No vayamos a pensar únicamente tipo emisor, dispositivo, receptor, llegó la señal, comunicación. No, la comunicación es muy compleja. O sea, yo para comprender tengo que estar atento. Para entender la clase tengo que estar atento. No basta con que yo sea el receptor, ahí soy receptor, estoy escuchando. Tengo que estar atento, prestar atención, ¿no? Prestar atención para lograr captar. O sea, la atención es clave para descodificar, para interpretar, ¿sí? Ahora, vamos a ver el segundo caso. Determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados referidos a la codificación. Consiste en la interpretación del mensaje. Trata de un proceso psíquico realizado por el receptor. En él se crea el mensaje mediante los signos lingüísticos. A ver, chicos, los escucho. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? La secuencia de verdad o falsedad. Pueden levantar la mano, pueden escribir su respuesta. A ver, me parece que ya Ximena tiene la respuesta. Vamos a ver si coincidimos con ella. Sí, Ximena, te escuchamos. La letra C
porque el emisor es el que crea el mensaje. Ujú. Así es la C, ¿no? El emisor crea el mensaje a partir de un código que conoce, que es consciente del significado que traen esos signos, ¿no? Entonces, es el emisor el que crea ese mensaje a partir de un código. Sabemos que el código es muy importante, ¿no? Pero ya sabemos también que el contexto es también bastante relevante. Perfecto, pasamos al siguiente punto. Estoy ya en la diapositiva 9, donde vamos a hablar de otro aspecto también bastante relevante, del lenguaje, de la lengua y el habla, ¿no? Estas palabras, lenguaje, lengua y habla, pueden ser muchas veces confundidas. Algunos creen que son sinónimos. Sin embargo, la sinonimia no es la relación semántica precisa para estas tres palabras, ¿ya? En realidad se trata de un tipo de, por decirlo de alguna manera, una relación, a ver cómo podríamos decir, de concretización, ¿no? De ir de lo abstracto a lo concreto, por decirlo así, de especificación, ¿no? O de todo parte. Por ejemplo, el lenguaje sería el todo. El lenguaje sería el todo, mientras que la lengua sería una parte de ese todo. Y él habla una parte de la lengua, por decirlo de alguna manera, tratando de establecer algún tipo de relación semántica. Pero no es una relación semántica de sinónimo. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es esa facultad. ¿A qué nos referimos con facultad? No vayan a pensar ustedes que facultad aquí se refiere a la facultad de letras, a la facultad de derecho, ¿no? Que es como el órgano dentro de la universidad, que agrupa las escuelas profesionales. Aquí facultad se entiende como una capacidad, ¿ya? La capacidad que tiene el hombre, entendido aquí el hombre no en términos machistas, sino en términos generales, la palabra hombre, como aquella que se refiere a ser humano, ¿no? Es la capacidad que tiene el ser humano para establecer relaciones sociales con sus pares, ¿no? A partir de las palabras, ¿no? Es decir, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿no? Yo me pregunto siempre si mi mascota, mi perrita, logra comprender las palabras que yo digo. Yo siempre me pregunto eso porque es muy despierta, ya tiene conmigo mucho, mucho tiempo, vive conmigo, ¿no? Entonces, muchas veces he llegado a esa situación de preguntarme si ella comprende las palabras que yo digo. Es posible que las entienda, ¿no? Es posible que entienda ciertos rasgos de esas palabras, como la palabra vamos, que es su palabra favorita, ¿no? Es la favorita de ella, ¿no? El vamos. Ahora, es algo cierto que yo puedo pensar ello, pero no es cierto que mi perrita pueda emitir alguna palabra similar a ella o un conjunto de oraciones. No lo puede hacer. Ahora, puede quizás comprender el tono, la entonación y leer el lenguaje no verbal que yo lo hago, ¿no? Cuando voy a salir me pongo la mascarilla, me cuelgo en el cuello mi alcohol, ¿no? Me pongo el zapato que es para salir, agarro su correa, entonces ella quizás asocia a ello también. Pero muchas veces uno se pregunta eso. Ahora, ¿qué nos dice la teoría chomskiana de 1960 acerca del lenguaje y la comunicación? Nos dice lo siguiente: en la mente de las personas, del ser humano, en el cerebro, sistema nervioso, hay, ¿no?, un espacio que permite que un bebé cuando nazca o cuando se está formando tenga esa capacidad instalada en su cerebro que con el paso del tiempo le va a permitir aprender una lengua. Esa capacidad se llama lenguaje. Esa capacidad estrictamente humana, universal para todo niño, ¿no?, que al ser puesto en una comunidad, en una familia de quechohablantes, de hispanohablantes, ¿no?, aprenda ese código, ¿no?, esa capacidad que tiene, se llama lenguaje. Es también como la capacidad que tenemos, no sé, a ver, para otras capacidades como seres humanos que tengamos, ¿no?
ya que son propias del ser humano. El lenguaje es la capacidad que nos distingue de otras especies. Es innata, ya que no se aprende esta facultad, ¿ya? No se aprende, sino que ya viene por herencia genética. Es universal porque se aplica a todo niño, a todo ser humano. Es limitante en el sentido de que va a ser parametrizado de acuerdo a la lengua que aprendas. Va a tener ciertos parámetros, ¿ya? Va a limitarse de alguna forma, de acuerdo a la lengua. Veamos qué es la lengua entonces. La lengua es un sistema de signos lingüísticos. Un sistema. Esta teoría ya no es de Chomsky. Esta teoría pertenece a la propuesta de Ferdinand de Saussure, considerado el padre de la lingüística moderna. Él propone algo, ¿no? Dice, bueno, ya, el lenguaje, la lengua es ese conocimiento que tienen las personas para hablar. O sea, no sé, ¿no? Verónica, Ximena, Israel, cuando les toca hablar, ¿no? Cuando levantan la manito y hablan, lo hacen porque tienen un conocimiento en la cabeza, en el cerebro, en su sistema cognitivo. Y ese conocimiento se llama lengua, ¿ya? Entonces la lengua, nadie la ha visto. O sea, la lengua no es la lengua como parte del órgano, de nuestra cavidad, del aparato fonador, ¿no? Nuestro sistema digestivo, ¿no? O sea, también, ¿no? En castellano lengua es eso. Pero la lengua, en términos de lo que estamos viendo en esta diapositiva, son esas palabras que están almacenadas en tu cabeza, en realidad en tu sistema nervioso, tu sistema cognitivo. Cuando han hecho exámenes de resonancia magnética al cerebro y les van diciendo palabras como para que el cerebro piense en su significado, se van activando colores diferentes en nuestro sistema nervioso, ¿no? Porque nuestros pensamientos están formados a partir de palabras y lo que nosotros representamos con esas palabras, ¿no? Así que es un sistema de signos, de palabras, de signos lingüísticos que van formando frases, que forman oraciones, que forman textos. Es psíquica porque tiene un carácter cognitivo. Ahora, es social. Entonces uno dirá, profesor, pero ¿cómo no entiendo? Si es psíquica, ¿cómo va a ser social? Como si está en la mente de un individuo, ¿cómo va a ser social? Lo que pasa es que nuestros pensamientos, nuestras ideologías son psíquicas, pero también son sociales, porque son reproducidas, son compartidas por las demás personas, ¿no? Entonces, es social porque las demás personas lo van a entender también, y van a pensar de la misma forma, ¿sí? Es social, es compartido. Entonces, cuando un individuo habla con el otro, lo hace hablando el español. Ambos interactúan, es social, porque ambos entienden qué significa cuando alguien dice, préstame 100 soles. En español se entiende, es un pedido, el otro le puede decir sí, le puede decir no, le dice, cuando me pagas, te voy a pagar con interés. Es social, ¿no? Porque las personas lo entienden, ¿ya? Es social porque la lengua que estoy utilizando, ustedes, que son no sé cuántas personas, algo de 40 creo, la están comprendiendo. ¿Sí? Están comprendiendo. Lo que está haciendo su oído es captar las palabras que yo estoy diciendo. Ah, ya, la profesora tiene una forma particular de hablar y mi cerebro lo va a interpretar así, rapidito, así. Esto que está diciendo es esto. Ya está, lo captó. Y es psíquica, ¿no? Porque se supone que todas estas palabras que estoy diciendo y las reglas de combinatoria de estas palabras están almacenadas en nuestro cerebro. ¿Sí? Están almacenadas allí. Entonces tú puedes comprender lo que yo digo, lo que diga cualquier persona que habla español, porque ya almacenaste esas reglas, ¿no? Esos signos y sus reglas están almacenadas allí. Es un producto histórico. ¿Qué significa producto histórico? Que se va transmitiendo de generación en generación. Que tú aprendiste la lengua que te enseñaron tus padres, y tus padres aprendieron esa lengua que le enseñaron sus propios padres, y así. Se fue pasando de generación en generación, y por ello decimos que es un producto histórico. El habla. Ahora, el habla es algo ya mucho más concreto. Es el uso de los signos. Cuando tú usas las palabras. Es como si en tu cabeza tú tuvieses
un armario de cosas, ¿no? Que son las palabras y las oraciones y las reglas de combinación de las oraciones. Entonces tú en una situación determinada dices, bueno, voy a hablar, ¿no? Voy a usar esas palabras que ya aprendí. Entonces, el habla puede ser oral, es más, el habla generalmente es oral, pero el habla también puede ser escrita. O sea, cuando tú usas las palabras, ¿no? A ver, ya, yo tengo acá las palabras en mi cabeza, voy a comunicarme por un Twitter, ¿no? Por medio de Twitter, voy a hacer un tweet, voy a redactar un tweet. Entonces, tú escoges las palabras, porque incluso Twitter te dice cuántas palabras usar, ¿no? Entonces, como te dice cuántas palabras, tienes que pensar muy bien cuáles, y tu mensaje llegue. Eso es habla. O sea, si a ti te dicen un mensaje en Twitter del ministro de Economía, es habla. Porque el ministro o su jefe de, ¿cómo se dice?, prensa, de imagen, decide qué publicar en esa red social. Está usando el sistema de signos del español para dar su mensaje. Es psicofísica, porque interviene el aspecto psicológico y el aspecto físico. Físico, de, no sé, de mover los dedos, de teclear allí el mensaje. O puede ser físico de pronunciar el sonido, ¿no? Puede ser que el ministro no escribió en Twitter, sino que dio una conferencia de prensa y habló. Allí estamos también ante el habla oral. Puede ser el habla oral, puede ser el habla escrita. Es individual, ya no es social. El habla es lo que yo estoy haciendo ahora, haciendo uso individual de mi capacidad cognitiva, que es la lengua. Es un acto momentáneo porque el habla es pasajera, ¿no? Tiene su final. Terminé de hablar, punto, ya se acabó. Es momentánea, ¿no? Como pasajera. Mientras que la lengua es un producto histórico porque ese conocimiento es el que se va transmitiendo de generación en generación. Hasta aquí, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre estas tres palabras muy difíciles a veces de comprender? Sí, nena, te escuchamos. Sí, maestra, ¿podría repetir lo del lenguaje que es social y el habla individual? Allá, la lengua es social. La lengua. ¿Por qué es social? Porque tiene que haber una comunidad que utilice esa lengua. En el caso, ¿no?, del castellano, son más o menos 400 millones de hablantes. Esa es la sociedad que utiliza ese sistema de palabras. Ahora, tenemos, por ejemplo, lenguas que se utilizan solo por 100 personas, 200 personas. Son grupos sociales un poquito más pequeños. La lengua es social. Es compartida, conocida por una cantidad de personas y ese grupo que saben esa lengua se denomina comunidad lingüística. Ahora, el habla es individual porque cada uno hablará o escribirá la lengua de forma, ¿cómo decirlo? A ver, con su propio estilo, ¿sí? Ustedes se darán cuenta, la profesora Verónica cuando habla tiene este rasgo para hablar, porque es mi estilo, soy yo la que está hablando, soy un individuo, es mi propia característica. Y lo mismo, si ustedes se escuchan entre ustedes, vamos escuchando a nuestros padres, ellos cuando hablan tienen un estilo. El habla es eso, no es ese uso individual de las personas, de su conocimiento, de su lengua, que en este caso es el español. Ahora, recuerden que el lenguaje no es social. El lenguaje no cambia de sociedad en sociedad. El lenguaje no es social. El lenguaje es universal para todas las sociedades. ¿Ya? Entonces, el quechua es social porque lo usa una cantidad de personas, un grupo social. Resígaro es social, lo usa una cantidad de personas. Cuando decimos que Juanito habla quechua, es una persona individual, ese es habla, ¿no? Juanito habló, pidió permiso en quechua a la profesora Verónica. Ese es habla, porque es un uso individual. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué nos dice su compañero. ¿Qué dice? Ay, no veo la lista. Diego Ronaldo. Profesora, una pregunta. Sí, ¿Qué es psíquica la lengua? ¿Por qué psíquica? uh-huh. Psíquica, acá nos referimos a que la lengua está en nuestro sistema cognitivo. Por ejemplo, ¿qué es nuestro sistema cognitivo, dirán ustedes, ¿no? Psíquica nos referimos al sistema cognitivo. Cuando tú prestas atención, eso es sistema cognitivo. Es una capacidad cognitiva la atención. Cuando tú categorizas o divides cosas y dices, no, a ver, esta manzana es roja, entonces la categorizo como manzana chilena.
Esta manzana verde, ah, no, esta es caña, pum, para allá, tú divides, ¿no? Esta chica, ah, no, esta chica, a ver, ¿cómo está? Es tímida, pum, para este lado. Esta chica, ay, no, esta chica se le ve extrovertida, me la llevo para este lado. Cuando tú categorizas, también es una capacidad cognitiva. Y cuando tú hablas de una lengua, el español, ya, todas las reglas del español, ¿cómo se hace una oración de repente atributiva? ¿Cómo tú generas atributos? María es alta, Pedro es amable, ¿no? Entonces, en el español va el sujeto, el verbo, el atributo. Esas reglas que nosotros tenemos, que nos permite comunicarnos, son reglas que están en nuestro sistema psíquico, cognitivo, y que están basados en capacidades cognitivas, ¿no? La lengua es una capacidad cognitiva. En eso nos referimos a lo psíquico. ¿Y por qué él habla psicofísica, profesora? Porque para que tú pronuncies la palabra papá, ¿sí? No solo tienes que mover los labios, sino que esos labios se mueven porque hay algo en el cerebro que se está diciendo. Para pronunciar papá es diferente a pronunciar mamá. Para que se mueva aquí algo y haya sonoridad, el cerebro está mandando. Por eso es psicofísica. No es solo física, es psicofísica. No hay nuestro movimiento de manos, nuestro movimiento cuando pronunciamos un sonido está gobernado por la cuestión cognitiva, por la lengua. Por eso es psicofísica el habla. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Profesora, disculpe, entonces el lenguaje sería la capacidad que tenemos todos o sea, de comunicarnos así, ¿no? Ajá, Y la lengua y el habla serían solamente parte de ello, así. algo así. Exacto, esa es muy buena aclaración. La lengua y el habla serían manifestaciones del lenguaje. La lengua es la manifestación del lenguaje. O sea, por un grupo de personas, ¿no? Este grupo de personas habla quechua, este otro grupo castellano, este otro grupo japonés. Y todos ellos tienen algo en común, la capacidad para comunicarse. O sea, las lenguas son la manifestación del lenguaje. Y a su vez el habla es la manifestación concreta, el uso concreto de la lengua. ¿Sí? Muy bien. Bueno, muchas gracias por su participación. Pasamos al siguiente punto. Otro término, ¿sí? Como para seguir discutiendo también esto. Estamos frente a la palabra idioma. Esta palabra se utiliza en términos jurídicos. Es decir, algunas lenguas son consideradas en términos jurídicos idiomas. Términos jurídicos. O sea, no toda lengua es un idioma. No toda lengua. Por ejemplo, el español, ¿no? El español se habla en muchos lugares. Por ejemplo, en Turquía, ¿no? Se habla en España, se habla en Venezuela, se habla en México, se habla en Perú. Ahora, no en todos estos lugares el español es considerado idioma. Es decir, no se utiliza el español como una lengua en las universidades, como una lengua en los tribunales de justicia, como una lengua para emitir leyes en ese país o en ese estado. No. Cuando una lengua, sea lengua materna o sea segunda lengua, se utiliza en ámbitos formales y su uso está normado en la Constitución, se considera un idioma. O sea, es oficial. ¿Ya? Es oficial. La Constitución lo dice, para que sea oficial, tiene que estar en la Constitución. Y su uso va a estar normado en las políticas del Estado. Ahora, ¿qué dice nuestra Constitución política? Nos dice que son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley de lenguas que tenemos y que vamos a hablar la siguiente semana. ¿Ya? Entonces, recordemos eso. Por ejemplo, en Turquía el español no es lengua materna, es segunda lengua. Y en ese país, ¿no? Esta lengua no es considerada un idioma. Hay lugares donde sí es considerado idioma, ¿no? En muchos lugares el español es la lengua materna y es el idioma. Hay otros lugares donde es simplemente una segunda lengua, pero no constituye la lengua oficial.
Nosotros sabemos que en nuestro país, como lo dice la Constitución, el castellano o español es una lengua oficial. Por lo tanto, las leyes, ¿no?, que se promulguen van a estar en castellano o español, ¿sí? Ahora, donde predominen van a ser las demás lenguas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al Datén del Marañón y llegamos a una comunidad que habla Shawi, o que habla Achuar, o que habla una lengua como Shipibo Conibo, que también tengo entendido que se habla allí, y predomina en esa zona, ¿sí?, la educación tiene que brindarse en esa lengua, la salud, la justicia, y en realidad todo trámite administrativo que le permita al ciudadano ejercer sus derechos tiene que hacerse en esa lengua, porque la Constitución lo dice. Y además lo dice la Ley de Lenguas, de la que vamos a hablar la siguiente semana. Ahora, el inglés es una lengua oficial. El inglés en el Perú es un idioma. Me parece que hay un comentario, pero no puedo ver quién levantó la mano. ¿Puede, por favor, activar su micrófono y comentar? Porque no lo puedo ver desde aquí. Sí, profesora, era que el quechua entonces sería idioma en algunos lugares. Así es. Y Am, precisamente en Lima se concentra la tercera parte de población quechua hablante, ¿no? Entonces hay que ver los censos actuales. Vamos a trabajar eso la siguiente semana. Pero nadie pensaría eso, ¿no? Que en Lima hay la tercera parte quechohablantes, uno diría que está diciendo la profesora, ¿no? Pero es la verdad. Entonces hay que hacer como una reflexión también sobre ello, ¿no? Sobre la situación del quechua, ¿ya? Eso no en desmedro de las demás lenguas, también lo voy a decir, pero claro, siempre hay una idea con el quechua. Para mí el quechua, o sea, en mi caso, el quechua es mi lengua de herencia. O sea, yo no pido que me hereden sus casas a mis abuelos, lo que pido es que me hereden la lengua, pero no me la heredaron, así que bueno. Y esa realidad posiblemente también pase con ustedes. Bueno, vamos a dejarlo aquí esto porque es muy complejo. Vamos a ver ahora otro tema, otro punto. La variación lingüística. Acá se pone un poco interesante el tema, ¿no? Dialecto. Yo no sé si ustedes que son muy jovencitos, han escuchado, han leído, ¿no?, o han experimentado posiblemente cuál es la actitud hacia la palabra dialecto. Comentándoles un poco, ¿no? O sea, hay como palabras que son chocantes, hay palabras que nos cargan, hay palabras que no nos gustan, porque somos individuos con sentimientos, no solamente con lo cognitivo, ¿no?, las ideas. Nosotros cuando hablamos no solo lo hacemos por las ideas, sino por lo que las palabras nos hacen sentir. Entonces, ¿qué pasa con la palabra dialecto? La palabra dialecto muchas veces ha sido utilizada para referirse a lenguas, ¿no?, que tienen una característica de no presentar escritura, de ser utilizadas por las poblaciones más pobres o más alejadas, pero eso es un significado no preciso, no es preciso, ¿no?, de dialecto. El dialecto es simplemente una variedad de una lengua, ¿ya? Las lenguas varían, entonces si las lenguas varían porque cada uno, o sea, habla de una forma distinta, las familias, en las zonas, en los lugares, hablan de manera distinta, a esa variación de la lengua se le llama dialecto, aunque muchos creen que dialecto es la forma de hablar mala, de los pobres, ¿no? Hay como una connotación negativa al dialecto, pero esa connotación negativa de dialecto no la voy a usar en esta clase, es más, no la voy a permitir, ¿no? Porque es eso, es una actitud, entonces eso no puede ir aquí. El dialecto, en términos de dialectología y sociolingüística, es una variedad social o geográfica de una lengua. ¿A qué me refiero con variedad social? Que los grupos sociales tienen una forma de hablar, ¿sí? Tienen una forma de hablar. Por ejemplo, los niños tienen una forma de hablar, ¿no? Tienen las palabras, tienen un léxico propio de los niños. Los jóvenes también, ¿no? Y los adultos mayores también. Mujeres y varones, ¿no? También. Bueno, hay distintos grupos sociales. Geográficas, porque nosotros sabemos que hay dos grandes dialectos del español. El dialecto peninsular
y el dialecto hispánico. Se diferencian en el ceseo. Ahora, el dialecto hispánico, el dialecto, perdón, latinoamericano, puede ser también dividido por países, ¿no? Por ejemplo, el de México, el de Perú, ¿no? El de Chile. En el peruano podemos también hacer divisiones, porque no es lo mismo el castellano andino que el castellano amazónico y el castellano costeño. Así que vemos que hay mucha variación de la lengua. A esas variedades se les conoce como dialectos. Esos dialectos se expresan en distintos niveles de la lengua. Pueden ser morfológicos, léxicos, sintácticos, en fin. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la costa, los que hablan, o sea, un castellano de la costa, la S se vuelve débil, ¿no? Esa S suena como una J, pero suave, como una así suavecita. Entonces, escuchamos la palabra Cusco, que la dice un andino. Cusco, el andino la va a marcar, ¿no? Cusco, la marca muy bien esa S. Pero el costeño va a decir algo así como Cusco, Cusco, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, un nivel fonético. El nivel fonético de cómo las variedades van cambiando. También está el nivel morfológico, el uso de los morfemas, de diminutivo, ¿no? Cuando tú vas a la sierra, por ejemplo, se usa mucho el diminutivo. Ya mamita, ya papito, vamos a la casita. El diminutivo es muy frecuente, pero no en el sentido que tenga para el español estándar, sino que tiene una connotación especial. Ahora, frente a todas estas variedades que tienen todas las lenguas, ¿no? Por ejemplo, el quechua también tiene sus variedades, ¿sí? En el quechua central se observa un alargamiento de vocales que no ocurre en el quechua sureño y norteño. El quechua del Cusco presenta sonidos eyectivos glotalizados, mientras que eso no ocurre con el quechua norteño, por ejemplo. Entonces vamos viendo que todas las lenguas tienen dialectos. El inglés también tiene dialectos, ¿no? También, ustedes sabrán, hay dos dialectos muy diferenciados del inglés. Y así, podemos pensar en muchas lenguas. Frente a eso, se crea el dialecto estándar. ¿Qué es el estándar? Es la forma de hablar común entre todas las variedades de la lengua. Se usa en ámbitos formales. Muchas veces está, ¿cómo se dice? Impulsado por la escritura. ¿Sí? Bueno, eso es el estándar. Pasemos entonces a ver este ejercicio de aplicación número 3. La definición está en cursivas. Mira, en cursivas la letra está un poquito echada y dice, está presente de la misma manera en todos los miembros de la especie humana. Pues se hereda genéticamente. ¿A qué corresponde? ¿A qué concepto? Lengua, lenguaje, idioma o dialecto. A ver, Daniela. Sí, es la alternativa B, lenguaje, porque de ahí parten los demás. Es universal. Es universal. Excelente, no es genética. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. 2. Lingüísticamente el enunciado. José, de mi tía Matilde. Su hija vive muy contento desde que regresó a su pueblo. Está codificado en un dialecto estándar, social sin prestigio, ágrafo de la lengua, es decir, ágrafo es que no tiene escritura, o regional no estándar. Piensen bien, ¿sí? Y díganme cuál sería su propuesta. ¿Alguien? ¿Alguien tiene su respuesta? La ¿La A? ¿Sí? ¿Es estándar? O sea, de mi tía Matilde, su hija, así se dice, es la forma común de todas las variantes del español. ¿Sí? No, ¿no? El estándar sería, José, la hija de mi tía Matilde, vive muy contenta desde que regresó a su pueblo. ¿No? Esa sería la forma estándar. Digamos que la variante más común entre todas las variantes, ¿no? No es estándar.
Vamos a ver la siguiente. Social sin prestigio. Social sin prestigio. No vamos a utilizar aquí el hecho de que sea social sin prestigio, porque para que sea social tendría que ser utilizada por un grupo social muy identificable, y sin prestigio no vamos a utilizar esa actitud, ¿no? No la vamos a utilizar. Ágrafo de la lengua. Ágrafo significa que no tiene escritura, ¿no? Entonces, no podríamos precisar ello tampoco, sino regional no estándar. Esto es regional. Esto lo usa alguien dentro de una región y es no estándar porque no es compartido por todos. ¿Correcto? Vamos a ver el siguiente punto. ¿Ya? Paso al siguiente. Y con esto ya cerramos. Las funciones del lenguaje. Funciones del lenguaje es un tema muy tocado, muy frecuente en exámenes, tanto de la pre como los de admisión, como de distintas universidades. Entonces, es muy importante hablar de ello. ¿Qué nos referimos? O sea, cuando decimos funciones del lenguaje, primero eso, ¿no? Entendamos eso. Funciones del lenguaje. Son los propósitos que tenemos al hablar una determinada lengua, al decir un enunciado. Cuando uno dice un enunciado, es porque es un emisor, porque tiene un receptor en una circunstancia específica y con una intención específica. Cuando hablamos de funciones de lenguaje nos estamos refiriendo al estudio de la intencionalidad al hablar. Aquí, en este cuadro, se presentan 3 funciones del lenguaje. Son 6, o sea, vamos a tener la segunda parte en la siguiente diapositiva, ¿ya? Las primeras 3, tenemos la función referencial, la cual también es denominada representativa o denotativa. O sea, esos son sus 3 nombres. Aunque nosotros vamos a utilizar el nombre referencial. ¿Ya? Pero por si acaso, ¿no? Si tú ves otro nombre, no te vayas a confundir. Son nombres como simultáneos, similares que tienen. Ahora, ¿cuál es la intención del hablante, del emisor? El emisor va a presentar una información objetiva acerca de la realidad. No se olviden que el referente es la realidad aludida en el mensaje. ¿Y cuán útiles son para mí? Pues el referente al cual yo aludo, la realidad aludida, es mi impresora, ¿no? Que la tengo aquí. Ahora, puede ser que no te habla de impresora, sino que te habla acerca de la cortesía. Entonces la cortesía no es como la impresora que está aquí, sino que es como es algo abstracto la cortesía, pero es una realidad, o sea, es un ente de una realidad, la cortesía. No te puedo hablar acerca de la corrupción, o en fin, lo que tú quieras. O sea, el tema del que hablemos es el referente. Entonces, cuando hay una función referencial, cuando tú presentes una información objetiva, cuando tú hables del referente. Vamos a ver los ejemplos como para que quede un poquito más claro. Dice, ejemplo 1, Netflix está empezando a cobrar por compartir cuentas. Aquí, ¿cuál es la intención del hablante? Informar. Informar algo de la realidad. Está hablando de Netflix. ¿Ya? Otra, segundo ejemplo. Ángel, vocativo, se le está hablando a Ángel. A ver, ¿qué le dices a Ángel? ¿Le estás mandando? No, no le estoy mandando, le voy a informar. Ángel, presta atención, te voy a informar algo. Mañana habrá reunión general con el director. ¿Ya? Por más que esté empleando el ángel allí, o sea, es vocativo, mucho cuidado. No es que le está mandando, le está dando una orden, ¿sí? Le está informando, solo le informa, ¿sí? Esa es la función referencial. Sí, Mena, te escuchamos. Entonces, en el primer ejemplo, Netflix sería referente. Así es. Y en el segundo, el referente del que se está hablando es la reunión. De eso se habla. Es el tema del que se habla. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver el siguiente punto. Siguiente función del lenguaje. La llamada apelativa, aunque también recibe el nombre de conativa. ¿Sí? ¿Cuál es la intención? Llamar la atención del receptor mediante una orden, un mandato, incluso puede ser mediante una súplica, un pedido, ¿ya? Y también, algo también interesante, importante de recordar y subrayar, es mediante preguntas. ¿Ya? No solamente órdenes, sino también preguntas.
Ahora, ¿cuál es el elemento que destaca? Como tú ya te vas a enfocar en tu receptor, el elemento de la comunicación que destaca es el receptor. Veamos los ejemplos como para que vayamos comparando con el anterior. Primer ejemplo. Señor, mira, hay un vocativo nuevamente allí. ¿Ya? Bríndenos su nombre completo. Esta es una orden, ¿no? Bríndenos. Está ordenando. ¿A quién le ordena? ¿Quién va a reaccionar frente a eso? El receptor. Entonces el que destaca es el receptor. Segundo ejemplo. ¿Viajarán al sur en vacaciones? Es una pregunta. Cuando yo hago una pregunta, no, yo hago una pregunta, pues ahora pregunta, hace tu pregunta. Tú esperas, tu expectativa es que tu profesora te responda. No que te dejen vistos o que no te responda, ¿no? Sino que tú esperas que te responda. Entonces, el elemento que destaca es tu receptor. Cuando haces pregunta, el elemento que destaca es el receptor. Profesora, pero no hay vocativo. No dice profesora, no dice amigo, no dice ángel. No importa, el vocativo es como un comodín. Aparece con este tipo de enunciados como con los enunciados de arriba. ¿Ya? No es que el receptor, el vocativo, como ángel, como señor, tenga que estar obligatoriamente en las apelativas. ¿Ya? Veamos el siguiente ejemplo. Lávese las manos, por favor. Es una orden, lávese, pero está acompañada por favor, lo cual le quita un poco ese tono directo que tiene de la orden. ¿Sí? Y es normal, o sea, aparece también una orden, va a destacar el receptor. ¿Ya? Son los elementos que destacan. Veamos la tercera función del lenguaje, la llamada expresiva o emotiva. Expresa nuestros sentimientos, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, muchas veces expresados por medio de adjetivos. ¿Ya? El elemento que destaca es obviamente el emisor, porque él es el que lo está expresando, ¿no? De él vienen esos sentimientos. Ejemplos. Qué alegría verte tan bien, Laura. Ahí está el vocativo Laura al final, o sea, no importa, el vocativo puede aparecer, como les digo, comodín en cualquier tipo de enunciado. ¿Cómo sabes que es un sentimiento, no? Porque está expresando una oración exclamativa. ¡Qué alegría verte! ¿No? O sea, se siente alegre y lo dice, ¿no? Lo exclama, se atreve a decirlo. O también podría ser una opinión. Me parece que esta película es muy entretenida. Ahí lo ves con el adjetivo entretenida, incluso en superlativo muy entretenida, que te está dando cuenta de este carácter emotivo. ¿No? Podremos decir también, Lima es muy bella, también es una opinión. Es una opinión. ¿Ya? Pasamos al siguiente punto. Última diapositiva de teoría, donde vamos a presentar las tres funciones del lenguaje siguientes. Estética o poética. Cuando tú dices estética, cuando te vas a la estética, cuando te vas a un centro estético, ¿qué es lo que te hacen? Te embellecen, ¿no? Te cortan el cabello, te hacen las uñas, qué sé yo, te maquillan, ¿no? Lo estético, la belleza. Se llama también poético, porque muchas veces en la literatura, ¿no? Lo que hacen los autores es embellecer, darle una estética, una rima a sus escritos. Por eso se llama estética poética. Embellece el mensaje. Ahora, ese embellece hay que tomarlo también con pinzas, con mucho cuidado. ¿Sí? En realidad se trata de recursos estilísticos, recursos creativos. Puede ser un poema, como el que está en el ejemplo, por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo, se está embelleciendo el mensaje, tú ese mensaje lo puedes decir de otra manera, ¿ya? Entonces, aquí podríamos tener las letras de canciones, los chistes, las trabalenguas, o sea, todo juego de lenguaje donde tú juegas con las palabras es función estética. No necesariamente el mejor poema del mejor literato, ¿ya? Sino de los mismos hablantes, ¿no? Cuando crean y embellecen y juegan con las palabras, es una función estética poética. Tenemos la siguiente fática o de contacto. Esta función fática es la que busca iniciar, terminar la conversación, mantenerla, ¿no? Y verificar que haya comunicación. Por ejemplo, la que inicia son los saludos. Hola Pablo, buenos días. Esa es la función fática porque está iniciando el saludo. Adiós, alumnos, está cerrando la comunicación, también fática. O puede ser porque yo mantenga la comunicación. ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Me oyen? ¿Aló? No, mantengo la comunicación.
Aquí el elemento que destaca es el canal. Y tenemos por último la función metalingüística, también llamada de glosa o metaverbal. Esta se emplea para hablar de la lengua. Se parece mucho a la primera función que vimos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuál fue la primera? Netflix está dejando de compartir, no sé cuánto era, ¿no? Algo de Netflix. Ahora, la metalingüística se parece, pero también tiene su especial diferencia. ¿Por qué? Porque el tema del que se habla es de la lengua, ¿sí? Entonces, el elemento que destaca es el código. Ejemplo, la I y U son vocales altas. Se está hablando de la lengua, del sistema de vocales de una lengua. Jóvenes, el morfema flexivo amalgama se halla en verbos. Se está hablando de la morfología de la lengua española. Entonces, hay una pequeña diferencia de estas funciones, ¿no? A ver, muchachos, si decimos, por ejemplo, Pedro habla quechua, quechua yaru, una variedad del quechua. Quechua yaru. Versus la siguiente oración, ¿no? El quechua es una lengua sufijante, ¿ya? El quechua tiene sufijos, por ejemplo, ¿no? Tiene sufijos. Versus Pedro habla quechua yaru. ¿Cuál de estos enunciados sería metalingüístico? ¿Cuál de los dos? Solo uno es metalingüístico. ¿Y cuál sería referencial, no? Porque ambos se parecen mucho. A ver, ¿qué me dicen? Los escucho. A ver, Nayeli. Profesora, la segunda oración sería metalingüística, porque en este caso el quechua es una lengua, ¿no? Y en la primera oración, pues quechua tomaría el elemento de ser referente. Ujú. Ujú. En la primera, cuando decimos Pedro habla quechua o Juan habla quechua o lo que haya dicho, no sé qué nombre dije, el referente es Juan, de él se habla, ya no se habla del quechua, ¿no? Entonces, cuando decimos Juan habla quechua, es referencial. Ahora, si yo digo el quechua es sufijante, ¿cómo podríamos decir? Una palabra del quechua. Nikui es un verbo transitivo en quechua. Comer es un verbo transitivo en quechua y estamos hablando de la lengua, es metalingüística. ¿Ya? A ver, vamos a ver una más, un ejercicio más antes de pasar a nuestro ejercicio. Cuando decimos, por ejemplo, a ver, ¿cómo podría ser? Llámame por la noche, ¿no? Llámame por la noche. ¿Qué función del lenguaje predomina en ese caso? Sí, Ximena. Apelativa. Apelativa, ¿no? Bueno, es suficiente porque estas funciones son bastante sencillas. Vamos a ver ahora sí los ejercicios. Estamos en el ejercicio de aplicación número 4. Nuevamente se observan dos ejercicios. Número 1, la función emotiva, también llamada expresiva, ¿no? Del lenguaje exterioriza las opiniones y los estados de ánimo del emisor. De acuerdo con lo expuesto, identifique la alternativa en donde predomina esta función. Y los enunciados son los siguientes, ¿no? Alex, acabamos de ver un partidazo. 2. Anoche la luna brillaba en tus ojos. 3. Felizmente todos se recuperaron. 4. Amada mía, espérame, por favor. Entonces vamos a identificar aquí cuáles son los enunciados donde se puede ver mayor emotividad, o sea, mayor expresividad por parte del emisor, donde se puede ver su estado de ánimo, su opinión, su punto de vista, es un poco más subjetivo. Ahora, hay otros, ¿no? que pueden parecerse, que pueden parecer emotivos, pero no lo son, sino que se carga más al mensaje, de repente se está buscando embellecer el mensaje, o de repente no, sino que se está dando una orden. Vamos a ver número 2. Dice, en los enunciados, Saúl, escuché que tener un huerto en casa ayuda a cultivar plantas sin plaguicidas sintéticos y por lo tanto obtener productos saludables. ¿Crees que eso sea necesario? Me parece que es una muy buena idea, ¿no? Destacan respectivamente las funciones del lenguaje
Y ahí tenemos que ver cuáles son las funciones que destacan, ¿no? Son 3 enunciados. ¿Ya? Vamos a ver entonces cuál de ellas destaca para cada caso. Vamos a darles un minuto y luego vemos y escuchamos sus respuestas. Lean bien y estén atentos. Bien, muchachos, listo. Vamos a ver la primera pregunta, ¿no? El primer ejercicio. Tenemos que identificar dónde predomina la función emotiva. En la número 1, cuando decimos acabamos de ver un partidazo, hay una subjetividad, ¿no? Hay partidazo, significa que fue un buen partido, ¿no? No es que sea un partidazo así grande, ¿no? Sino que yo estoy diciendo que fue un muy buen partido, ¿ya? Fue de lujo, fue lo máximo, ¿no? Hay una opinión. La número 1 es, ¿no?, un enunciado con una función del lenguaje emotivo. Número 2, anoche la luna brillaba en tus ojos. Esta es una metáfora, ¿no? Este es un recurso literario. Se está buscando decir otra cosa. Es una función estética o poética. 3, felizmente todos se recuperaron. Aquí hay una opinión, ¿no? Hay un carácter emotivo. Felizmente, gracias a Dios, qué bueno, estoy dando mi opinión. Todos se recuperaron. Y luego 4, amada mía, espérame por favor, esta es función apelativa. ¿Sí? Profesora, pero en amada mía también hay algo de emotividad. Sí, también, pero aquí dice la predominancia, ¿no? Las funciones del lenguaje a veces podemos encontrar hasta 2 funciones en un enunciado, pero una de ellas va a predominar. Y aquí en 4, lo que predomina es la solicitud de esperar. Número 2. A ver, chicos, hay 3 enunciados. Número 1. Saúl, escuché que tener un huerto en casa ayuda a cultivar plantas sin plaguicidas, sintéticos y por lo tanto obtener productos saludables. Ese primer enunciado, ¿qué función, qué intención tiene? A ver, los escucho o los leo. A ver, Milquiades, sí, te escuchamos. Profesora, es Milciades, y, Gracias, disculpa. y es denotativa o referencial, porque está dando una información, ya que está diciendo que escuchó tener un huerto en casa
ayuda a cultivar plantas sin plaguicidas sintéticos. Ujú. Perfecto, es una función denotativa. La siguiente, ¿crees que eso sea necesario? A ver, Milciades, ¿cuál es tu propuesta aquí ante esta pregunta? Sería apelativa, porque, bueno, está buscando una respuesta. Así es. Y la última, ¿no? Dice, me parece que es una muy buena idea. ¿Qué función destaca? Sería una expresiva porque está dando una opinión. Perfecto. Entonces, nuestra respuesta en la 2 sería la alternativa B. ¿Ya? Sería la alternativa B. Y ya con esto nosotros cerramos, terminamos nuestro ejercicio de aplicación número 4. Sí, Ximena, te escuchamos. ¿Me podría por favor volver a la antigua diapositiva? Adelante. ¿Esta? Sí, ¿Sí? un ratito, sí. Correcto. Muy bien. Bueno, muchas gracias muchachos, los felicito porque en esta parte de explicación todos ustedes, bueno, los que hayan participado me dan un indicio, me dan una idea de que se ha comprendido, ¿no? Porque han participado oportunamente. Los que no hayan participado quedan invitados a participar en la siguiente parte, donde vamos a ver las preguntas de ECO, ¿ya? Dentro de un momento voy a proyectar las preguntas de ECO. Sí, a ver, nuevamente, Milciades, te escuchamos. Profesora, ¿podría dar un ejemplo de dialecto estándar? Ujú. Todo lo que está aquí escrito está en dialecto estándar. ¿Sí? Por ejemplo, el idioma es el sistema lingüístico definido en términos extralingüísticos, es estándar. Cuando decimos son idiomas oficiales el castellano en las zonas donde predominen también lo son el quechua y el aymara, es el estándar. El estándar, por decirlo así, es la variedad más comprendida o unificada del español. Es la que se parece, por decirlo así, a la que está escrita, se parece al español escrito, ¿no? Ahora, no es únicamente el español escrito. Muchas veces los profesores, por ejemplo, ¿no? O los abogados, utilizan una variedad estándar, o sea, no regional, cuando hablan en contextos formales. Por ejemplo, yo estoy utilizando la variedad estándar. No lo estoy escribiendo, o sea, también hay escritura en mi PPT, pero cuando hablo, trato de hacerlo en una variedad estándar. O sea, no hablo como habla una mujer, de repente de la edad que yo tengo, cuando está con su entorno familiar, ¿no? Porque eso sí sería una variedad no estándar, posiblemente hable de otra forma, en otro registro. Pero para una clase formal, tengo que hacerlo en el estándar, ¿sí? Cuando hablamos con nuestros amigos, nuestros vecinos o la gente con quien tengamos confianza, que son de nuestro mismo grupo social, allí lo hacemos posiblemente, ¿no? Es una posibilidad hacerlo con las variedades no estándares, ya sean sociales, regionales, de nuestra lengua. Pero nosotros utilizamos muchas variedades cuando hablamos. A veces utilizamos el estándar, otras veces usamos el regional, y va a depender de cómo nos movamos en los contextos. A veces utilizamos, o sea, estamos en situaciones formales, y otras veces estamos en situaciones muy informales incluso, muy informales. Y a veces, más o menos, ¿no? Más o menos cotidianas, coloquiales. ¿Ya? Entonces, todos los ejemplos que están aquí y toda la forma como yo he hablado ha sido estándar. No estándar. Sí, Michelle. Y profesora, también oí que mencionó que estaba impulsado por la escritura. De alguna manera, ¿no? De alguna manera la escritura lo que hace es eso, ¿no? Es estandarizar las formas orales. Por eso, como te decía, los profesores, los abogados. ¿Por qué los profesores y los abogados? Porque son carreras, son profesiones que se basan mucho en la escritura, ¿no? Pero no así otras ocupaciones, ¿no? Por ejemplo, alguien que está plenamente oralizando todo el tiempo es un cobrador de combi, porque todo el tiempo está oralizando, todo el tiempo está utilizando el habla oral, ¿no? Entonces, no está escribiendo todo el tiempo, ¿no? Por eso es que hay una diferencia. También es posible que él no use la variedad estándar. O sí, en ciertos contextos puede ser que un cobrador lo use, ¿no? De hecho, yo he tenido compañeros que eran cobradores de combi y normal, o sea, cobraban y luego venían a la clase y se iban conmigo, ¿sí? O sea, tampoco es que vayamos a generalizar, ¿no? Pero es como
ver más o menos el contexto. El contexto es el que te ayuda a ver. Este contexto donde hay un juicio, se está usando la variedad estándar. Pero este contexto donde estamos de repente en el mercado no es estándar, ¿no? Sino es regional. Los mercados hablan como se habla en las distintas regiones. Pueden utilizar, mezclar quechua con castellano, pueden utilizar ciertas variantes. ¿Sí? Entonces el estándar es la lengua que se entiende y sobre todo en ámbito formal. ¿Cuál es el ámbito formal por excelencia? La educación. ¿Ya? La escuela. Bueno, Josué, te escuchamos. Muy bien, Sí, gracias. profesora. En el caso del dialecto, ¿el uso de arcaísmos puede ser considerado como tal? Arcaísmos como cuáles, a ver, danos un ejemplo. No sé, anteojos, alberca, por ejemplo, para referirnos a la piscina. Ah, ya, claro, sí. Son sociolectos más que dialectos, ¿no? Porque son grupos sociales los que lo usan. Por ejemplo, los abogados. Los abogados usan muchos arcaísmos, muchas palabras viejas, ¿no? ¿Por qué? Porque como usan la escritura y la escritura es mucho más convencional, estas palabras no dejan de usarse. Y sí, hay grupos sociales más conservadores que utilizan palabras que sí son viejas, ¿no? Palabras fosilizadas muchas veces. Pero se trata de grupos sociales, ¿sí? Y bueno, la definición de dialecto abarca la variación social también. Así es, también vamos a ver eso, ¿ya? Y lo vamos a ver mejor la siguiente semana. Ahora, voy a proyectar para ustedes una nueva ventana, creo, ¿sí? Una nueva ventana donde están los ejercicios que vamos a desarrollar y que tienen una característica, ¿no? La característica es la siguiente. Esa característica de tener la estructura, ¿ya? Tener la estructura de las preguntas que se hacen en exámenes de admisión. ¿Ya? Recuerden que es importante que ustedes conozcan la teoría. Ustedes son muy hábiles e inteligentes y conocen y captan. Y estoy segura de que lo que no se haya entendido, ustedes van a estudiarlo y la próxima semana van a saber incluso más, ¿no? Y recuerden que esto es un proceso. Es un proceso. Es muy importante que nosotros ahora vayamos a la práctica a resolver estos dos ejercicios de lenguaje y que nuestro proceso de aprendizaje se enriquezca, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, como vamos a estar así por más o menos 19, 20 semanas, así 5 meses, nuestro proceso va a ser largo, va a ser largo. ¿Ya? Entonces, no se olviden de que parte de ese proceso es esta segunda parte que corresponde a resolver preguntas. Para ello tienes que saber la estructura de la pregunta. La estructura de la pregunta es la siguiente. Viene primero el enunciado. Luego vienen las alternativas, que a veces son solo alternativas, y a veces viene esto, ¿no? Que estamos viendo dos situaciones enumeradas con 2. Y vas a marcar. ¿Cuáles son los criterios? Hazlo bien, siéntete seguro de la respuesta, y si tienes pregunta, formúlala. No te quedes con la duda, pregunta. Hemos seleccionado solo 12 preguntas. ¿Por qué solo 12? Porque queremos que en un número pequeño te tomes el tiempo suficiente y lo hagas bien. Y si tienes preguntas, las plantees en el contexto adecuado, ¿no? Hay un espacio para hacer preguntas. Así que empecemos. Número 1, pregunta 1. Viene el enunciado. La comunicación humana es un fenómeno social que consiste en la transmisión consciente de mensajes mediante un código verbal y no verbal. Ya está, este es el enunciado. Luego viene ya la parte práctica. De acuerdo con esa aseveración, determine, ahí viene lo que vas a hacer. ¿Qué tipo de comunicación humana no verbal, ¿no? Respectivamente, se presenta en los siguientes casos? Y los casos están con números romanos. 1, 2. No son las alternativas, son los casos. Y luego abajo están las 4 alternativas que están con letras mayúsculas. Veamos los casos. El uso de un emoji como respuesta a una conversación por WhatsApp. ¿Ya? Puede ser que alguien te diga X y tú le respondes con un emoji feliz. Luego dice, el cruzar los dedos para desearle a un amigo que le vaya bien en su entrevista. Ahí están las alternativas. Gestual, gestual, visual, 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 gestual, gestual, visual. Hay que nos debe quedar claro qué es lo gestual y qué es lo visual. Número 3. Teniendo en cuenta que la comunicación es un proceso social mediante el cual se transmiten mensajes empleando un código común,
entre emisor y receptor y también con la intervención de otros elementos en el enunciado, viene el enunciado en cursivas. Bajo la luz de la luna, el joven enamorado le dijo a Carlota, quisiera hacer el sueño que jamás compartirías. Cierras la comilla porque esa es la parte de la cita y viene. Se presentan respectivamente cuáles son los elementos de la comunicación, ¿no? Tenemos que ver en qué orden se presentan estos elementos. Ya. Muy bien, un minuto, medio minuto para cada uno, 9:45 les digo cuál sería su propuesta de respuesta. A ver, los espero. Listo, tiempo. ¿Resolvieron alguna de las dos o las dos? ¿Alguno de ustedes? A ver, para la primera, ¿cuál sería la respuesta? Daniela. Sería la alternativa B, visual gestual. Perfecto. Para, Ujú. La 3. Daniela, la 3. sí, ¿No? para la 3 todavía tenía algunas dudas acerca de las alternativas, por eso quería ver a que explique. A ver, vamos a ver qué nos dice Milciades. Milciades, te escuchamos. ¿Respondiste la 3? Sí, sería la C. Bajo la luz de la luna sería la circunstancia, el emisor sería el joven enamorado, el receptor sería Carlota y el mensaje sería, bueno, el que está entre comillas, quisiera hacer el sueño que no me compartiría. Ajá, muy bien, Milciades, excelente. La 3 sería la C, la 1 sería la B, como nos ha dicho Daniela. Vamos a ver las dos preguntas finales. Tenemos la pregunta 7, para luego pasar a la 9. Vamos a ver la 7. Dice, el lenguaje cumple diversas funciones y en cada una de estas destaca un elemento de la comunicación. Esa es la parte del enunciado. Luego viene ya la parte de la pregunta, ¿no? De acuerdo con esta aseveración, selecciona la alternativa que correlaciona correctamente la columna de los enunciados con la de las funciones del lenguaje. Y tenemos las funciones que hay aquí son 4, representativa, expresiva, apelativa y metalingüística, ¿no? Recuerden que son 6 las que hemos visto, pero aquí solo hay 4. Enunciado 1, dime cómo resolviste todos estos ejercicios. 2, Alejandro, ojalá obtengas ese gran premio. 3, la palabra Sprite se pluraliza como Sprites. Y 4, mi tío compró un automóvil en el extranjero. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué tal les va aquí. Vamos a ver si es que alguno de ustedes tiene alguna respuesta. Vamos a darles un minuto, ¿no? Porque hay que leer aquí las 4 oraciones y luego pueden levantar la manito para ver cómo les sale. A ver muchachos, vamos a ver esta pregunta 7. ¿Alguien tiene respuesta? Levanten la mano en este momento. Diego.
Profesora, es la D. Ajá, a ver, cuéntanos. Es la La, D porque dime cómo resolví todos los ejercicios de apelativa. Está pidiendo algo. Alejandro, ojalá obtengas el gran premio. Es expresiva, porque está dando una opinión, expresión, una emoción. ¿qué palabra es la clave ahí? Gran premio. Nos está deseando algo bueno. Claro, el gran, pero también el ojalá, ¿no? Ese ojalá que expresa, ojalá, que viene de inshallah, ¿no? Del árabe. Sí, perfecto. La 3, La palabra sprite se lo dice como sprite porque es metalingüística, porque da como explicación. de las propias palabras. Muy bien. Y la 4 es representativa porque es algo objetivo. Muy bien, Diego, muchas gracias. Y ya para terminar, la 9, el lenguaje humano se manifiesta en la lengua y en el habla. Viene la pregunta. De acuerdo a lo mencionado, elija la alternativa que contiene información conceptualmente correcta. 1. Nos dice, las lenguas ágrafas no tienen gramática, o sea, las lenguas que no tienen escritura no tienen gramática. 2. El habla es el uso individual de una lengua natural. 3. Las lenguas naturales presentan cambios lingüísticos. Y 4, la facultad del lenguaje es aprendida por el ser humano. Vamos a ir quitando, ¿no? La 4 no puede ser porque la facultad del lenguaje no es aprendida. Es innata, no se aprende, se nace con ella. La número 1 no es cierta. Todas las lenguas tienen gramática, así tengan escritura o no. La respuesta es la 2 y la 3, es decir, la B. El habla es el uso individual y las lenguas cambian. Como ya lo han dicho, ¿no? Hay como arcaísmos, hay palabras que van cambiando, entonces ya no se utilizan. Es una característica de la lengua ser dinámicas y cambiantes. Con esto terminamos. Hemos terminado nuestra clase de hoy. Hay un comentario final de Milciades, te escuchamos, Milciades. Las lenguas agrafas usan símbolos, ¿no? O sea, para... ¿Sí o...? Claro, o sea, las lenguas son orales. Básicamente, para hacer una lengua hay que ser oral. El quechua, shawi, resígaro, shipiwa, shaninga, son lenguas que tienen escritura actualmente porque tienen alfabeto, pero no es que tengan tradición escrita. Sin embargo, tienen gramática. Ahora, que se escriban, porque los shawi, por ejemplo, realizaban trazos en los árboles cuando querían comunicar mensajes, eso es ya parte de su sistema de escritura, no es parte del tema de la lengua y la gramática. Todas las lenguas, todas tienen gramática, ¿sí? Ahora, lo que sigue, lo que viene ahora, plantear la realidad lingüística, lo vamos a ver en la siguiente clase, no se lo pierdan, que tengan una muy buena semana, mucha salud para todos, cuídense mucho, ha sido muy grato escuchar sus comentarios, los felicito a cada uno de ustedes, sigan adelante, y a repasar las 8 preguntas que hoy no hemos resuelto, porque claro, cada clase vamos a resolver 4. Que les vaya muy bien, muchos cariños para todos ustedes, y ya nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.